Buenas tardes, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a una nueva clase de castellano. Hoy, martes 15 de septiembre del 2020, vamos a ver un poco sobre la edad contemporánea, qué comprendemos en esa edad contemporánea para que mediante esa contextualización de época podamos asimilar lo que nos refleja y nos remonta la construcción de la literatura que después vamos a encontrar en estos tiempos. Vamos a empezar por esa definición, por esa ubicación eh, de esta época. Entonces, vamos a hablar que cuando nos referimos a la edad contemporánea es el periodo que se comprende en el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa con la caída de la Bastilla, el 14 de julio de 1789 hasta la actualidad. Entonces, desde ese momento vamos a comprender qué es nuestra edad contemporánea. Recordemos que la caída de la Bastilla es cuando los jacobinos y los girondinos y el Estado llano se toma la Bastilla como el emblema de la monarquía francesa y se firma el pacto de la pelota, que no es más que yo me quedo acá, vamos a luchar acá hasta que se nos reconozca, hasta que se nos dé la igualdad, hasta que se nos dé la equidad y hasta que eh, podamos tumbar ese sistema que tenemos tan, tan retrógrado. Es la etapa que viene después de la Edad Moderna, conocida también como la posmodernidad. Entonces, la que actualmente pues, podemos evidenciar. Desde entonces el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Todo nos ha generado un boom, todo ha sido un trasfondo desde la revolución industrial también, la revolución. Todas las revoluciones que hemos llamado, la tecnológica, el vivir a puertas de una pandemia también, yo creo que puede ser el motivo para que se cambie otra edad en la que estamos inmersos. Vamos a hablar que hay unas características de la edad contemporánea. Entonces decimos que primero hay una consolidación del capitalismo como sistema económico en todo el mundo. El capitalismo toma ese auge, ese capitalismo que intentó y nació con los ingleses, comprendido y aplicado con Churchill, ¿cierto? Entonces va a ir hasta este punto. Hay un desarrollo industrial enmarcado, es decir, que va a buscar la necesidad de que todos los sistemas y los medios de producción empiecen a industrializarse. Hay una ascensión política y económica de la burguesía industrial, principalmente en los países europeos. Entonces, como el empresario entendió que era importante el garantizar su participación política en los estados para beneficiar sus organizaciones a partir de las decisiones geopolíticas. Eh, Hay una consolidación del régimen democrático tras mediados del siglo XIX, ¿sí? Entonces ya casi todos los países quieren entrar en el sistema democrático, en la participación en los diferentes tipos de democracia, ya sea representativa, ya sea eh, participativa o todas las que se desprenden de este sistema. Se generan unas brigadas entre las grandes potencias europeas que luchaban por los mercados consumidores, fueron de materias y la conquista de los territorios. La disputa dio origen a los movimientos conocidos como imperialismo y neocolonialismo. Entonces también siguen con el cuento de la necesidad de invadir, pero estas invasiones pues ya se van a ver en otros trasfondos y con otras necesidades en comprender que hay unos países que tienen unos recursos que serían importantes poderlos incluir dentro de la lista de producción de los mismos, como pasa en Estados Unidos con el manejo de los hidrocarburos y demás. Hay un amplio desarrollo tecnológico, principalmente a partir de mediados del siglo XX, o sea, que cuando empiezan a nacer la internet, los ordenadores y demás, eso va a ser un auge fuerte y va a cambiar totalmente los medios de producción. Mm, A principios del siglo XX estuvo marcado por el avance de los Estados Unidos de América como potencia mundial, o sea, que sí, la oportunidad que Estados Unidos ve para poderse eh, postular como una de las primeras potencias del mundo. Y no lo hizo más sino entendiendo que América Latina era un fuerte de producción para sus necesidades, que a partir de América Latina podía sacar toda la materia prima que le facilitara la competitividad con las otras naciones que en el momento pues se postulaban como las principales organizaciones o las potencias mundiales. Hay una globalización de la economía a partir de mediados del siglo XX. Esa globalización de la economía es por todos los cambios monetarios que se están dando, todos los
intercambios comerciales. Entonces empezamos a hablar de que el dinero tiene un intercambio, que va a tener una divisa que va a valer más en un sector que en otro, que eso depende también cómo se puede invertir en un mercado bursátil y va a dar ese nacimiento. El siglo XX también fue configurado por los importantes descubrimientos y avances tecnológicos, como lo que hablábamos del progreso en los medios de producción. Vamos a hablar que hay un contexto histórico, el cual está determinado por la configuración del poder político burgués. Fue acompañada también del desarrollo económico capitalista que a lo largo de ese periodo histórico se instauró como forma de organización económica para todos los continentes del mundo. Fue el nacimiento del capitalismo en todo el mundo. Entonces, cuando nos referimos al término burgués, ha mutado muchísimo. Pero cuando nosotros hablábamos de burgués, es que nos referíamos a personas que pertenecían a los burgos. Y los burgos eran como se denominaban las ciudades. Entonces, cómo el burgués, o sea, cómo la persona de ciudad determinó las riendas de las naciones y el campesinado en cualquier parte del mundo fue sobrevalorado, apartado y simplemente pues le tocó acogerse a lo que los demás sistemas o los burgos demandaban en sus consumos. Económicamente se vivió una de las mayores crisis de la historia, la de 1900, en 1929, cuando cayó la bolsa de Nueva York, que ese es un suceso que siempre se ha redactado hasta en películas, ¿no? Sobre esa caída de esa bolsa de Nueva York, sobre esa crisis del 29, ¿sí? Creo que se llama el crack del 29, algo así. Otra característica de la era contemporánea fue la formación de los estados nacionales y el concepto de nación o nacionalismo que buscaba preservar la identidad de cada país. Este iba a originar innumerables disputas territoriales en Europa sin las olas coloniales. Entonces, cuando hablamos de empezar a hablarse del nacionalismo, es también lo que conocemos fascismo y esa necesidad de la identidad y de delimitar de manera coherente las zonas para evitar pues como el abuso de, de poder o el evitar la intromisión de otras personas que no pertenecían a lo que nosotros conocíamos como país. Hay unas épocas, hay unas etapas de esta edad contemporánea, ¿sí? En las cuales vamos a encontrar pues que hay una alta edad contemporánea, que esta etapa comprende desde 1776 a 1870. Fue un periodo en el cual hubo grandes guerras y revoluciones, cuales pasaron, que pararon en 1815. Entonces, la alta edad media es la que vamos, de edad contemporánea es la que vamos a ver todas las zonas de violencia y todos los conflictos armados. Hay una baja edad contemporánea que se comprende entre 1870 y 1914. La principal característica de esta etapa fue la paz que se vivió en esta época, ¿sí? Esa necesidad de tranquilidad, de entendimiento y de acuerdos entre las naciones. Y vamos después a una etapa bélica, ¿sí? Después de 1914 vendría una época de gran guerra y revoluciones que acabarían con vida de miles de personas, como lo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial sería 1914 y 1918, primera, segunda. Bueno, ahí tengo la confusión. Pero serían como los momentos en los que se da esta etapa, esta edad contemporánea. Vamos a ver que también hay unos descubrimientos que marcaron muchísimo esta situación, que dieron esa cabida, que pudieron eh, determinar el progreso de las naciones y de los estados y la vida misma. En cuanto a la medicina, entonces la anestesia en 1844, las vacunas en 1885, los rayos X en 1895, la aspirina en 1899. Comienzan las investigaciones de ADN en 1900. En 1900, Alexander Fleming descubre la penicilina en 1928 o los antibióticos en 1929. La primera vez que se hace la clonación, en 1997, que se acuerdan que es de esta oveja, Dolly, es que llama esa oveja, que fue la primera persona que se ha clonado en la historia de la ciencia. En cuanto a la industria, también hay un derrotero. Entonces aparece el telégrafo en 1837, el teléfono en 1876, la radio en 1895, la televisión en 1926, los primeros ordenadores alrededor de 1960. ¿Sí? Eh, a- También nos falta un poco lo del Internet. Internet es una cosa que rompe al mundo en dos. Pensar que el Internet se dio primero basándose en la comunicación que se cree, emiten las abejas para el trabajo y segundo pues con el hipismo, ¿no? Con el hipismo se promovió el nacimiento de las redes.
En cuanto a las comunicaciones, entonces está la locomotora de vapor en 1802, el barco de vapor en 1807, el automóvil en 1885 y el avión en 1903. Entonces ya enmarcan la situación de los sistemas de transporte masivos, los cuales aún en día siguen muy vigentes y mantenemos mucho en las estructuras sociales de cada nación. Entonces, como que estos son los derroteros que van a entender esa vida de esa época contemporánea. Porque, bueno, ustedes dirán, ¿por qué es importante aprender esta época contemporánea? Necesitamos ubicarnos para que puedan contextualizar el sentir del escritor, por qué plasma así sus obras, por qué se desarrollan así, cuál es esa situación actual que se vive para sirvan de medios de comunicación, ya que vamos a ver la edad más prolífera de la literatura. Voy a ponerme a descargar el video, entonces hasta que va a quedar la clase grabada y ya vuelvo con ustedes para disipar las dudas que tengan.